Bien, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Quesada. ¿Cómo están? Buenas noches. Me confirman, por favor, si está bien el audio y la imagen. Sí, todo está bien. Bien, hoy vamos a conversar en relación a un protocolo que tiene mucha validez en relación al manejo de cuadros agudos de emergencia, como es el caso de líquido libre a nivel abdominal, ¿no es cierto? Recuerden que siempre es importante tener presente que en la parte de emergencia, la valoración oportuna de la probabilidad de que un paciente necesite una intervención quirúrgica es sumamente importante, ¿no es cierto? Anteriormente lo que se hacían eran los lavados peritoneales diagnósticos, que eso con el tiempo ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y actualmente el gold estándar en manejo, digamos, agudo de un paciente con shock que probablemente tiene líquido libre en abdomen va a ser el protocolo FAST, ¿sí? El protocolo FAST se aplica desde una perspectiva de líquido libre en diferentes compartimentos, eso es importante, ¿sí? Y está más vinculado al tema de trauma, ¿no es cierto? Probablemente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de tener un paciente, ¿no es cierto?, politraumatizado, que lo que más nos preocupa al momento del ingreso a nuestra área hospitalaria es estabilizar la parte del shock, ¿no es cierto? Mejorar la parte de la perfusión tisular, ¿no es cierto?, a través de líquidos y sobre todo la estabilización de la causa, ¿no es cierto? Podemos encontrar entre pacientes con problemas a nivel, ¿no es cierto?, de traumas hepáticos, también podríamos ver lesiones a nivel esplénica. También importante en politraumatismo tener presente el tórax, ¿no es cierto?, que una de las causas podría ser un shock obstructivo y que para eso deberíamos también manejar la parte de el pericardio, ¿no es cierto?, la visualización del pericardio, ¿sí? Y de ahí también hay otra tendencia que ya no se revisa solamente la parte abdominal ni cardiológica, sino también identificar desde una perspectiva pulmonar las diferentes patologías, que en este caso sería, en el caso de trauma, más relacionado con el tema de hemorragia, ¿no es cierto? Es decir, hemotórax. Bien, entonces, lo que vamos a ir haciendo es primero identificar cómo yo, desde la perspectiva ecográfica, debo identificar líquido libre en abdomen, ¿sí? Que es donde más nos vamos a enfocar. Y posterior a eso, iremos concatenando también en relación a los espacios que tiene el protocolo FAS y la visualización también en pericardio y también en pulmón, ¿sí? El escenario en este caso, lo que deberíamos hacer es enfocarnos es al entender de que es un paciente politraumatizado, ¿no es cierto? El primer cuadro que tengo un paciente con politrauma es que va a llegar hipotenso probablemente a la emergencia, ¿no es cierto? Y a partir de eso, con mucho dolor, ¿sí? Una de las técnicas que más se utilizan va a ser la ecografía a nivel de la emergencia, ¿sí? Y ahí es lo que vamos a analizar en relación al líquido libre en abdomen. Bien, como un antecedente importante es recordar que la ecografía tiene una capacidad de detectar valores pequeños, incluso de menos de 250 ml, en relación al espacio de Morrison, que es lo que vamos a ir conversando el día de hoy, y que de cierta manera tiene una gran ventaja de que no va a ser de ninguna manera invasiva, ¿no es cierto? Es un examen rápido que de hecho se puede realizar las veces necesarias. Por ejemplo, podemos tener pacientes que a nivel de la emergencia igual vamos a tener en lo que es un cuadro de normalidad, por ejemplo, normotenso al ingreso, sí, pero que durante el turno, la hospitalización, la valoración, veo que comienza a tener inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Con hipotensión, por ejemplo, probablemente con taquicardia, también con un llenado capilar prolongado, piel fría, pálida, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esos signos de shock pueden ser vinculados a un problema a nivel abdominal y para eso nos va a servir la ecografía. Como habíamos hablado el día de ayer, en la ecografía yo tengo la ventaja que nos va a ayudar mucho los principios de gravedad, ¿no es cierto? En este caso, el aire que va a ir hacia las zonas superiores y el líquido va a ir a las zonas inferiores. Entonces, como dato importante, recordar que en este caso los pacientes van a estar en un decúbito supino, ¿no es cierto? Es decir, van a estar acostados boca arriba y de esa manera todo el líquido va a irse hacia las zonas más declives. Y este líquido se va a ubicar en algunos espacios, ¿sí? Como es el primero que mencionamos en relación al espacio de Morris. ¿Qué vamos a estudiar en relación entonces al protocolo FAST?
van a ser diferentes espacios que se generan a nivel tanto de la cavidad abdominal como de la cavidad torácica. El primero que vamos a observar es el espacio de Morrison, sí, que como ustedes recuerdan, el espacio de Morrison va a estar limitado entre la parte hepática y renal, sí, en primera instancia. Luego también debo tener presente que voy a tener el espacio espleno-renal, que en este caso el espleno-renal va a ser contralateral al de Morrison, ¿no es cierto?, en relación al vaso y al riñón del lado izquierdo. También vamos a observar el espacio pericárdico, que recuerden que igual como el pleural, este es un espacio virtual, ¿no es cierto? Yo no tengo en este caso líquido en gran cantidad en este espacio. Por lo tanto, lo que yo voy a ver es igual como conversábamos ayer, voy a ver un movimiento de las capas pericárdicas, ¿no es cierto? Igualito como veíamos ayer en signo de slide. Y luego viene la zona más declive en relación del recto o del útero en la parte, dependiendo de si es femenino o masculino, ¿sí? En el caso del femenino, lo denominamos como espacio de Douglas, ¿no es cierto?, que va a estar delimitado entre el útero, ¿sí?, y el recto, ¿sí? Y en el masculino, el nombre se denominará recto vesical, ¿no es cierto?, como su palabra lo dice, que va a estar entre el recto y la vejiga, ¿cierto? Y también yo puedo tener un protocolo extendido del manejo de FAST en relación a la visualización del espacio pleural, pensando en que puede tener un hemotórax. Recuerden que estos pacientes estamos hablando de una perspectiva del trauma, ¿no es cierto?, es decir, sangrado. Además de eso, que esto lo profundizarán más con los demás colegas cuando hablen ya en sí de ecografía abdominal per se, aquí yo debo tener presente de que el FAST me sirve también para poder analizar varios tipos de patología, no solamente el de trauma, ¿no es cierto?, que sería la vinculación con hemorragia, sino el protocolo también se puede acoplar a diferentes patologías, ¿no es cierto?, eso incluso desde el manejo clínico, la gente que está en medicina interna, ¿no es cierto?, en hospitalizaciones, en emergencia. Cuando tienen diferentes patologías, igual pueden hacer un análisis de líquido libre, ¿no es cierto? El más común voy a tener en relación al traumatismo abdominal, que ya hemos hablado, que puede ser las diferentes lesiones de vísceras eh, hueca o en este caso vísceras sólidas, ¿no es cierto? Y también puedo tener otras patologías como la peritonitis bacteriana secundaria, ¿no es cierto? Una perforación, como lo mencionaba, o procesos inflamatorios ginecológicos o infecciosos, como el ejemplo de una apendicitis, ¿no es cierto? Entonces, miren, la ecografía vinculada al protocolo FAS va a servir mucho para diferentes patologías, entre ellas también la pancreatitis, ¿sí? Cuando tengo hepatopatías crónicas, que idealmente van a evolucionar a cirrosis, yo también puedo encontrar, ¿no es cierto?, todo lo que es líquido libre, como vamos a ver en unas imágenes, cuando tengo ascitis, ¿no es cierto?, en una gran cantidad de líquido, donde incluso voy a ver un movimiento de las vasas intestinales entre el mismo líquido. En la insuficiencia cardíaca también puedo ver, ¿no es cierto?, ascitis. También puedo tener en los casos de ruptura de aneurismas de arteria intraabdominal, que en estos casos verdaderamente son emergencias, ¿no es cierto? Los pacientes deberían ir a quirófano de forma inmediata, si en caso se puede resolver. De hecho, la mortalidad de la ruptura de aneurismas va a superar el 50% si es que igual se opera, ¿sí? En el caso de que no se resuelva es la mortalidad del 100%, ¿no es cierto? Y otros procesos tumorales que también en ocasiones por lo que tiene relación a la obstrucción de los ganglios linfáticos, ¿no es cierto?, pueden generar acumulación de líquido a nivel abdominal. Bien, en esta imagen ustedes pueden observar un corte axial, ¿no es cierto?, a nivel de un diagrama en abdomen, para poder ir identificando algunas de las estructuras que podemos encontrar a nivel del estudio FAST. Ustedes entienden en la imagen lo que estamos observando es un corte axial, ¿no es cierto?, donde yo voy a tener una zona anterior, ¿sí?, una zona posterior, aquí representada por la columna vertebral, y siempre en lo que es imagenología yo voy a verlo al lado contrario, ¿sí? Es como si yo me parara en un espejo, ¿no es cierto? Si yo me paro en un espejo, o incluso como estamos ahora aquí frente a la pantalla, y yo, mi lado izquierdo va a ser siempre el lado derecho del que estoy viendo del frente, ¿sí? De hecho, como ejercicio ustedes pueden hacer, por ejemplo, ahorita Gregorio, que subo yo,
la mano derecha, ¿no es cierto?, para acomodarse los lentes, yo puedo observar que él levantó la mano derecha, pero en mi pantalla yo estoy observando que está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces es una manera de ver en espejo, ¿no es cierto? Eso es por convención, digamos, todas las sociedades siempre van a tener vinculación a analizar de que va a ser al lado contrario, ¿no es cierto? Y de ahí es lo que vemos en esta imagen. Por ejemplo, ustedes en la imagen, toda esta glándula, ¿no es cierto?, que es el hígado, ustedes lo están observando en su pantalla al lado derecho, ¿sí? En relación a un corte axial, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo, ¿no es cierto?, todo el hígado que en sí, ¿no es cierto?, va a generar, va a ocupar un gran espacio a nivel abdominal, de hecho la glándula más grande, y luego de eso este va a tener relación con el riñón, ¿no es cierto?, este en un plano axial. Si ustedes se fijan entre el riñón y el hígado va a quedar un espacio, que este espacio idealmente se va a ver hipericogénico debido a que son las zonas que están recubiertas, ¿no es cierto?, por las diferentes cápsulas que tienen tanto de Gerota en el caso del riñón o de Gleason en relación al hígado. ¿Sí? Es decir, esto se va a ver hipericogénico y aquí no existe nada. En caso de que yo tenga líquido, ¿qué voy a encontrar? Que estos dos espacios se van a separar y por lo tanto lo que voy a ver es anecoico, ¿no es cierto? Es decir, en zonas donde debería ser normalmente hipericogénico, voy a verlo anecoico. Igual al lado contralateral, ¿sí? Acá voy a tener el espacio hepatorrenal o también denominado fosa de Morrison, ¿no es cierto? Y al lado contrario tengo el receso, en cambio, es pleno-renal, ¿no es cierto? De forma contralateral al hígado voy a tener al vaso, ¿sí? Y el vaso va a tener igual una similitud en relación al riñón del lado izquierdo, ¿cierto? Este espacio va a ser el espacio espleno-renal. A modo ya de irnos vinculando al tema ecográfico, cuando yo quiero ver la imagen a nivel de la fosa de Morrison, yo puedo enfocar a mi transductor en esta zona, en relación a la línea medio axilar, ¿sí? Axilar media, ¿no es cierto? En cambio, para yo observar la parte del riñón del lado izquierdo, la proyección no va a ser a nivel media, sino más va a ser posterior. Es decir, el eco deberá ubicarse en la zona más posterior a nivel de la zona axilar, ¿cierto? Ya vamos a ver los espacios, que eso también es importante para poder visualizar y cómo lo vamos a encontrar en la ecografía. Y por otro lado está el espacio de Douglas, ¿no es cierto? Que como había dicho, el espacio de Douglas va a ser el receso que existe entre el útero, ¿sí? Y entre el útero y el recto, ¿no es cierto? Es decir, el saco que se genera aquí va a ser el lugar donde va a tener una acumulación en relación a la zona de líquido, ¿no es cierto? Es decir, normalmente lo que yo voy a observar es la zona del útero y una zona de aire, ¿no es cierto?, de artefactos. Esto debería ser lo normal. Y en caso de que exista líquido, voy a encontrar que se separan estas dos áreas con una zona anecoica. Para la visualización de esto tengo que yo observar dos planos, ¿sí? O sea, aquí era en relación a lo que habíamos conversado inicialmente. El primer plano va a ser un plano axial, ¿no es cierto?, donde yo voy a hacer de que el haz de ultrasonido atraviese en este sector, ¿sí? Y el otro va a ser un plano sagital, que lo voy a hacer sobre la sínfisis del pubis, que va a ir en este sector, ¿sí? Entonces, cuando yo analice en el plano sagital, yo voy a tener una parte superior y una parte inferior, ¿no es cierto? Es decir, cefálico y caudal, ¿sí? En cambio, en el otro voy a tener una zona derecha e izquierda, pero siempre en la profundidad. Esto es importante por la relación de la acumulación de líquido, como lo voy a ver, ¿no es cierto? En relación incluso a la parte del recto de cómo lo voy a observar, ¿sí? La forma que tiene y en cambio qué ocurre, si en el caso de acá que sería circular, si hago un corte axial. Lo vamos a ver en unos videos. Miren, entonces, conversando en relación a la técnica ya de exploración en relación a la parte abdominal, que en este caso sería la zona pélvica, para analizar el espacio de Douglas o el espacio recto vesical, yo debo entender que voy a realizarlo en dos planos, ¿sí? Si ustedes ven, según lo que hemos conversado, si esto está en un plano horizontal,
estoy planteando yo que el eje va a ser un eje axial, ¿no es cierto? Y es la manera que yo voy a ver la vejiga cuando está con contenido de orina, ¿no es cierto? Que en este caso la zona anecoica va a ser la orina, ¿no es cierto? Y por debajo de esto es lo que yo voy a encontrar en el caso del varón, el espacio recto vesical, ¿no es cierto? El recto no se va a ver en relación, primero, a la profundidad por los artefactos que puede generar en relación al aire, y lo que sí voy a ver es la zona anecoica de la vejiga, ¿no es cierto? Esta zona de aquí, así es lo normal como se debe ver. En cambio, cuando yo tengo líquido libre, lo que voy a encontrar es una zona anecoica, ¿no es cierto? Esto en un corte sagital, perdón, en un corte axial. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo coloco el transductor en un eje axial, sagital? ¿Sí? Cuando pongo un eje sagital, lo que yo voy a tener es una zona cefálica, es decir, esto es cefálico, y una zona caudal, ¿no es cierto? Que va a ser la zona anterior, la zona más del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto también me sirve porque la disposición del líquido ya no lo voy a ver como se vería acá, sino lo voy a ver más hacia cefálico por la disposición que tiene la parte del recto y del sigma. Bien, estos serían los planos que vamos a ver en relación a la zona del saco de Douglas o del recto vesical. Y en cambio, cuando yo voy a analizar ya desde una perspectiva de los recesos tanto de la fosa de Morrison como del espleno renal, la localización en la técnica van a ser en una posición coronal, ¿sí? Entonces, para yo visualizar la fosa de Morrison, primero que mi paciente debe estar en una posición en decúbito supino, ¿cierto? Y después de eso yo debo tener presente de que el transductor o la sonda lo voy a colocar en la línea media axilar. Y esto va a depender mucho del paciente, ¿no es cierto? Pero idealmente, donde vamos a encontrar la disposición del hígado y del riñón va a ser entre el séptimo y el noveno espacio intercostal. Como se observa acá, acá yo tengo a mi paciente, ¿no es cierto? Primero en una posición de decúbito supina, y posterior a eso, yo lo que puedo visualizar es que el indicador está hacia cefálico, la parte inferior, ¿no es cierto?, hacia caudal, que sería esto cefálico y esto caudal. Y yo tengo lo lateral, que es lo que está cercano, ¿no es cierto?, al transductor, y lo medial, que está hacia la línea media, ¿sí? ¿Y qué voy a observar aquí? Lo primero que yo debo tener presente, ¿no es cierto?, la disposición del hígado acá, ¿no es cierto?, que lo voy a tener en esta posición. Y debajo de esto voy a encontrar la zona del riñón. Cada uno con sus diferentes cápsulas van a permitir de que en esta zona solamente se vea una zona hiperecogénica. ¿Cómo está emitiendo el haz de ultrasonido? En esta posición, ¿sí? En esta posición, ¿yo qué voy a observar? Primero, esta zona de aquí, ¿no es cierto?, que estaría representada por la zona hepática, que es una estructura isoecogénica, ¿sí?, que en su interior puede tener zonas anecoicas que están vinculadas a ¿qué? A vasos, ¿no es cierto? En este caso, vasos hepáticos o vasos portales, ¿sí? Idealmente, como dato adicional, los vasos portales van a encontrarse más hiperecogénicos en sus paredes debido a que tienen una capa de colágeno mucho más prominente que los otros vasos, ¿sí? Si yo encuentro aquí la zona hepática, ¿sí? Si ustedes ven, la progresión es igual en la parte inferior, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener otro órgano aquí, ¿sí?, que va a ser que en relación al diafragma, que igual por la ecoestructura que tiene se va a ver hiperecogénico, como se ve acá. Y si yo planteo eso, ¿qué será lo que está acá arriba? Donde dice diafragma, es decir, la palabra, ¿no? Pero ¿qué sería esta zona de aquí? Según el gráfico de acá. ¿Alguien tal vez que quiera participar? Si el plano está en coronal, yo debo identificar, ¿no es cierto? Esta es la parte del diafragma, aquí está el hígado, y ¿qué está en la zona de acá? La parte pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, en este corte yo puedo tener una visualización, ¿no?, según lo que veíamos ayer. Este va a ser un espacio 4, ¿no es cierto? Del lado derecho estaríamos hablando de R1, R2, R3 y R4, ¿sí? En toda esta zona, que aquí yo voy a ver parte del pulmón, ¿no es cierto? Que lo que veíamos es que se podría observar, ¿no es cierto?, en relación igual a derrame pleural, que es parte del protocolo FAS extendido.
Entonces, aquí, volviendo a la parte abdominal, lo que yo voy a, ¿no es cierto? Primero encontrar el diafragma, que es la zona más hiperecogénica. Luego de eso tengo el hígado. Y luego de eso voy a tener esta estructura, ¿no es cierto? Que va a estar compuesta por zonas isoecogénicas, ¿sí? Como esta zona de aquí, plomas. Zonas hipoecogénicas en relación a las pirámides renales, ¿no es cierto? Que por qué tienen esta ecogenicidad debido a que tienen líquido, ¿no es cierto? De hecho, cuando tenemos obstrucciones a nivel renal, esto se dilata, ¿no es cierto? Lo que denominamos como hidronefrosis. Pero lo que a mí me interesa en relación al estudio ecográfico abdominal es esta zona de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy marcando ahora va a ser, ¿no es cierto?, la cápsula de Gerota, que es lo que está cubriendo al riñón. Y aquí se van a unir en sí, ¿no es cierto?, la cápsula de Gerota renal con la cápsula de Gleason hepática, generando una zona hiperecogénica como se ve en la imagen. Esto es lo normal. Lo normal es esto, que tanto el riñón como el hígado estén en una misma posición. Diferente va a ser al momento que esto se separe, ¿no es cierto? Y yo tenga en sí una zona anecoica que va a tener relación con líquido libre en el espacio de Morris. En cambio, el espacio espleno-renal, en el caso del espleno-renal, siempre yo voy a tener en sí la condición de que el espacio espleno-renal va a estar mucho más alto, ¿sí? Va a estar mucho más alto, ¿sí? Y esto se va a deber incluso a la misma estructura, ¿no es cierto? Recuerden que el hígado lo que genera es una elevación del diafragma, por lo tanto voy a poder encontrar esa posición del espacio espleno-renal, del hepatorrenal. En cambio, en el lado izquierdo no, el vaso tiene su posición fija, lo que va a hacer de que esto esté más posterior y más arriba, ¿no es cierto? En ese sentido, yo cómo lo voy a encontrar, lo voy a plantear de la línea axilar, en cambio ya no aquí media, sino posterior. ¿Sí? Línea axilar posterior. Y va a estar dos espacios intercostales más superior, ¿sí? Entre el quinto y el séptimo espacio intercostal. Bien. Primero la posición del paciente, ¿no es cierto? Tengo igual un paciente en una posición de cúbito supina, ¿sí? Aquí lo voy a dividir, ¿no es cierto? En una línea axilar anterior, una línea axilar media y una línea axilar posterior. La posición del transductor va a ser la misma que teníamos en el lado derecho del paciente, ¿no es cierto? Sino que aquí la relación es que igual lo voy a tener en cefálico y en caudal. Lo mismo voy a observar a nivel de la ecografía, ¿no es cierto? Igual esta zona va a ser cefálica, que está en relación al indicador del transductor, ¿sí? Y voy a tener una zona caudal, ¿no es cierto? Que sería la parte inferior al eco, ¿sí? De igual forma, tengo lo que está cercano al transductor, que va a ser la zona lateral, y lo que está más hacia el interior, la zona medial, ¿no es cierto? Y lo que voy a observar es lo mismo en relación primero a una estructura isoecogénica, que en este caso no va a tener las zonas anecoicas, ¿no es cierto?, en su interior, porque en sí el vaso va a ser una estructura sólida. Y lo que yo voy a encontrar es esto, ¿no es cierto? Igual que el otro lado, esto va a ser el diafragma, lo que quiere decir que esta zona superior va a ser el pulmón, ¿no es cierto? Y de la misma forma voy a encontrar la misma estructura, ¿no es cierto?, ovalada en relación al riñón, que en su interior se va a ver hiperecogénico en relación a la pelvis renal, ¿no es cierto? Y también se pueden observar las pirámides que van a ser más hipoecogénicas. Si ustedes se fijan en esta zona inferior, se ve una zona más hiperecogénica en relación al vaso, ¿no es cierto? La grasa en este caso va a ser mucho más hiperecogénica que las de estructuras sólidas. En este caso, yo podría tener grasa perirenal, ¿no es cierto? Y que en este caso se va a ver hiperecogénica, ¿sí? Contrario al líquido que sería anecoico. Bien. En los casos de la visualización, ya en cuanto a la parte de tórax, va a ser importante la relación que tengamos con corazón, ¿no es cierto? Y de igual manera, aquí en un gráfico, en la parte inferior, ustedes pueden ver, ¿sí? En la parte de acá, cómo va a generarse la visualización del transductor
o cómo se va a proyectar el corte con las ondas acústicas en relación al transductor. Aquí ustedes pueden ver en la zona que estoy encerrando acá, esto va a ser el transductor, ¿no es cierto? Que esto es lo que está emitiendo las ondas acústicas en este paciente para visualizar la parte cardiológica. En primer lugar, para yo entender el tema de corazón, debo entender cuál es la visualización que estoy viendo. Esta visualización es una visualización subsifoidea, ¿sí? Que puede ser hecho tanto con un transductor convexo como con un transductor sectorial, ¿sí? ¿Y por qué no es necesario que para el corazón se vea una sectorial en este sector? Porque miren que aquí a nivel de abdomen voy a tener una amplia zona que me puede ayudar a visualizar la parte torácica. Pero lo importante aquí es ver cuál es la dirección que tiene el eco, ¿no es cierto? Mira, ya no le pongo de forma paralela, ¿no es cierto?, al eje mayor, en este caso para ver la zona axial, sino esto tiene más que nada una inclinación hacia lo cefálico, ¿no es cierto?, para poder observar, en este caso, el corazón, ¿sí? Y de la misma manera, si el eco se proyecta de aquí para acá, perdón, en esta zona, ¿no es cierto?, sí, yo debo recordar cómo va a estar la orientación del corazón acá, ¿sí? Que en este caso, si de una forma sencilla yo lo grafico, yo voy a tener que los ventrículos están más cercanos hacia el tórax y las aurículas están más hacia la parte céntrica, ¿no es cierto? Hacia la parte más profunda de, en este caso, del tórax. Eso es lo que representa acá en relación a la ecografía cuando yo genero un corte a nivel del corazón, lo que quiere decir que a nivel del transductor, lo que esté más cerca van a ser que, en este caso, los ventrículos, ¿sí? Y lo que esté más alejado van a ser la zona auricular. Es la forma que voy a ver. Y también aquí dependerá, ¿no es cierto?, dónde esté el indicador. Porque en este caso, en este ecógrafo, el indicador se encuentra al lado de acá. ¿Qué lado está? Está hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, donde yo encuentre el indicador en la pantalla, sé que también va a estar la zona derecha, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo me puedo fijar en eso? Porque según la inclinación podría encontrar parte del lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Perdón, claro, del lóbulo izquierdo según la proyección, ¿no es cierto?, que está acá, ¿sí? Este lado, ¿qué sería? El lado derecho, ¿no es cierto? Por la disposición anatómica que tiene el hígado, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva yo sé que voy a tener cavidades derechas a nivel del corazón, ¿sí? Y cavidades izquierdas. Ahora, según lo que grafiqué y lo que expliqué en esa perspectiva de la sonda ecográfica de cómo se proyecta, yo voy a tener que lo que más está cercano al transductor van a ser los ventrículos y las aurículas van a estar más alejadas. A modo de un diagrama yo puedo observar esto, ¿no es cierto? Los ventrículos van a ser los que están cerca al transductor. Aquí es importante recordar la forma, ¿no es cierto? La forma que va a tener el ventrículo derecho, sí, que va a ser más en una forma de un cono, y en cambio el ventrículo izquierdo, que incluso es mucho más hipertrófico, se va a ver más circular, ¿no es cierto? Como se ve en la imagen de acá. Y posterior a esto encontraremos las aurículas, ¿no es cierto? Obviamente desde el mismo lado, aurícula derecha y aurícula izquierda. Esta visualización ecográfica, más allá de tener una perspectiva de las cavidades, lo que me sirve es para observar el espacio pericárdico, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, de la misma manera, así como analizamos esta zona, nosotros debemos recordar que yo tengo las capas pericárdicas, ¿no es cierto? Que la una va a revestir a la otra. En el caso de que yo, igual como hacíamos como ejemplo en la zona de la pleura, yo voy a tener dos capas, ¿no es cierto? Que esto es un espacio virtual, ¿sí? Que si estas dos están juntas, ¿no es cierto? Porque es virtual, lo que yo voy a observar en la ecografía es esto, esta zona hiperecogénica que se ve en el eco, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando estamos en una imagen ya en el momento real, lo que vemos es la contracción cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, al momento que se contrae el corazón, ¿qué va a generar? Que las capas pericárdicas igual van a generar un sliding, ¿no es cierto? Un desplazamiento. Por lo tanto, igual voy a ver
hiperecogénicas en movimiento, ¿cierto? Bien, esto es lo normal que deberíamos observar. ¿Qué pasa cuando es patológico? Cuando es patológico se van a separar estas dos estructuras y por lo tanto yo lo voy a ver en el centro anecoico. Como es el ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Este es igual a una visualización subsifoide, ¿sí? Aquí es por donde ingresa el haz de ultrasonido. Y estas son las capas pericárdicas, ¿no es cierto? La una parietal y la otra que va a ser en relación a la parte cardiológica. Y al momento que yo tengo un gran derrame pericárdico, lo que yo voy a encontrar es una zona anecoica, ¿no es cierto? Son casos extremos en relación a derrame pericárdico que incluso podrían generar un taponamiento cardíaco con la consecuente fallecimiento del paciente, ¿sí? Entonces, miren, esta es la manera que voy a observar en relación a la zona anecoica. Bien. Y por último, en relación al tema pleural, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de pleura, si ustedes ven, van a ser las mismas imágenes en relación a la visualización de la parte de ecografía pulmonar, tanto del protocolo FAST en el caso de la visualización del espacio de Morrison o del lado izquierdo en relación al espacio esplenorenal. Pero aquí se suma el componente que no voy a observar tanto la zona abdominal, sino más que nada me voy a fijar en la zona pleural, ¿no es cierto? Lo que representa hace un momento, aquí está el diafragma en el lado izquierdo y aquí el diafragma en el lado derecho, ¿no es cierto? De aquí para acá, hacia caudal, va a ser la parte abdominal representada por el hígado y el vaso al lado derecho. Y en cambio, en la parte superior, lo normal es que yo encuentre líneas A, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos el día de ayer. Pero en este caso, ¿qué va a ocurrir? Lo que yo estoy observando es una zona anecoica, ¿sí? Que va a tener relación con la visualización de líquido, ¿no es cierto? Líquido a nivel pleural. Que en el ejemplo de enfermedad de trauma, ¿no es cierto? En el caso de politraumatismo, yo sé que estas tienen que ver con hemorragia, ¿no es cierto? Es decir, tiene un hemotórax. Bien, aquí podemos ver igual, ¿no es cierto? Desde una perspectiva, desde una angulación, yo puedo observar la parte hepática, ¿no es cierto? Este es en un espacio del séptimo al noveno espacio intercostal, en una línea axilar media, ¿no es cierto? Y lo que estoy observando aquí, ¿qué va a ser? La zona hepática, ¿no es cierto? Toda esta zona hepática, ¿sí? Acá voy a encontrar la zona del diafragma, por lo tanto, esta pequeña zona que se observa acá va a ser lo que es pulmón, y luego yo encuentro esta estructura, ¿no es cierto?, ovalada, isoecogénica igual, que puede tener zonas hipoecogénicas relacionadas a las pirámides renales y también su zona de pelvis renal, ¿cierto? Esto sería el espacio de Morrison, que debería estar todo junto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que yo estoy observando? Observo una zona anecoica, ¿sí? Que está separando las dos estructuras. Es decir, este paciente tiene líquido en el espacio de Morrison. Y aquí otro caso extremo, ¿no es cierto? Aquí más que nada para tener presente incluso en una valoración de querer hacer un procedimiento terapéutico, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes ven aquí se ve el Callister en relación a la medición para yo saber cuánto de profundidad yo voy a tener en relación a la utilización de una punción, por ejemplo, ¿no es cierto? Es en relación a una zona abdominal independiente, ¿no es cierto? Cuando yo tengo gran cantidad de líquido, lo que voy a encontrar es zonas anecoicas y voy a visualizar las asas intestinales que probablemente tienen aire, ¿no es cierto? Lo que van a generar diferentes artefactos en el caso más hiperecogénico. Y toda esta zona que vemos acá se estaría planteando en relación a líquido, ¿no es cierto? Que idealmente en los pacientes con ascitis pueden estar relacionados a cirrosis hepática. Bien. Bien. Tomado en cuenta toda la parte teórica, vamos a ver ahora un tutorial en relación a cómo ir haciendo el análisis de un estudio FAST y conversando de algunas perspectivas en relación a lo que se debería observar ya en el momento de la valoración
incluso con algunos ejemplos desde la práctica clínica. Bien, ¿me confirman por favor si se ve la imagen del video? Sí, Sí, sí se ve. doctor, sí se ve. Sí, doctor. Bien. Bien, gracias. Bien. Bueno, la idea es tener algunas puntualizaciones en relación al tema de FAS, ¿no es cierto? Recuerdas que el FAS es un estudio que se vinculó más para la parte de trauma, ¿sí? Entonces, aquí se habla mucho de POCUS, ¿no? El POCUS es la visualización, en inglés lo que plantea es la visualización por puntos de diferentes zonas del cuerpo que me van a ayudar de forma objetiva a llegar a un diagnóstico, ¿no? Regularmente, como mencioné, tiene mucho que ver con el tema de trauma, ¿sí? Y algunas de las indicaciones, ¿no? En relación a la visualización en todo lo que es visualizar de forma objetiva espacios donde se puede tener patología, ¿sí? Lo que yo le decía en relación a la TLS anteriormente se hacía todo lo que es la parte del lavado peritoneal diagnóstico, que a la final está en desuso y lo que actualmente se debe hacer es el FAS, ¿no es cierto? Y el FAS regularmente van a ser desde una perspectiva de sangrado, de una lesión, ¿no es cierto?, penetrante a nivel de tanto cardíaca, a nivel abdominal o incluso de tórax. Entonces, en relación a eso, yo debo hacerme algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde está el sangrado a la final? ¿Sí? Yo debo pensar por qué mi paciente está chocado, por qué mi paciente está hipotenso. Y en ese contexto, el estudio FAS lo que me va a ayudar es, de forma esquematizada, llegar a un diagnóstico en el caso de que sea líquido libre en abdomen o en tórax. Bien, ¿cuáles son los transductores que puedo utilizar? De eso ya lo había conversado, ¿no es cierto? Pueden ser tanto el transductor convexo, ¿no es cierto? Sí, que es el que habíamos visto en la presentación, que siempre va a tener su indicador, o también en relación a un transductor sectorial, ¿no es cierto? Que en este caso igual va a tener el indicador. ¿Cómo se debe realizar el estudio, no es cierto? Siempre voy a dividir por partes, ¿sí? Lo primero, en relación a la visualización, si es que tengo hemorragia a nivel abdominal, yo debo hacer 3 visualizaciones, ¿no es cierto? Que estos se van a dividir en 9 zonas, que idealmente yo debo plantear todas en relación a los espacios que vimos en la presentación, tanto en Morrison en relación a la parte del cuadrante derecho y al lado izquierdo en el espleno renal, ¿no es cierto? Y a partir de esto yo iré visualizando las diferentes zonas que están cercanas a la zona de lesión, ¿no es cierto? Que sería el Morrison. Aquí en esta tomografía lo que ustedes observan son la forma de cómo yo voy a plantear relacionado a la parte, ¿no es cierto?, de una tomografía con la ecográfica. Es igual lo que hemos visto, cavidad pleural, el hígado y la parte del riñón, que aquí es importante tener la disposición anatómica, ¿no es cierto?, para poder identificar qué es superior o qué es inferior. Esta va a ser parte de la técnica, como ustedes ven, en relación al movimiento de la sonda ecográfica, ¿no es cierto? Movimientos superiores hacia inferiores, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el indicador es el que me va a señalar dónde se encuentra la zona caudal o la zona medial. Bien, entonces, planteado desde una perspectiva coronal, es decir, el ecógrafo va a estar en una posición coronal, yo puedo tener estas diferentes visualizaciones, ¿no es cierto? Yo aquí como paréntesis puedo plantear, ¿no es cierto? Aquí yo veo que hay un artefacto, miren, igual como veíamos ayer en pulmón, ¿no es cierto? Relacionado a la zona de una costilla, ¿no es cierto? Igual, voy a tener la costilla y va a generar la sombra acústica. Es importante tener presente al momento de hacer la ecografía porque con el movimiento del transductor yo podría eliminar este artefacto, ¿no es cierto? Aquí indican algunas de las zonas, ¿no es cierto?, que vamos a investigar en relación al diafragma, ¿no es cierto?, que sería la zona hiperecogénica, el hígado, como lo voy a ver, que ya lo planteé con las zonas anecoicas, que van a ser los vasos, y el riñón, ¿no es cierto? El riñón, que lo voy a ver desde su polo superior o su polo inferior, que es lo que está señalándose en la zona de color morado. Bien. Miren cómo voy a hacer la técnica, ¿no es cierto?, en relación
a la visualización del espacio de Morrison. Primero línea axilar media y luego el movimiento, ¿no es cierto? Que lo voy a realizar hacia posterior y hacia anterior, ¿sí? Que obviamente que mientras más posterior haga, más se va a observar la zona del diafragma. Esta sería la forma que se insona, ¿no es cierto? Y que se tiene la proyección de los ecos, ¿sí? Desde el transductor hacia cómo voy a ver yo el diafragma y se va a dividir en relación al pulmón y también hacia el hígado, ¿no es cierto? En esta posición, miren, hacia lo posterior, voy a encontrar esta zona que sería el círculo acá, ¿no es cierto? En relación a la parte del pulmón y la zona del hígado. Esto es lo normal, ¿sí? Y si es que yo pensara encontrar en relación al líquido, voy a encontrar, ¿no es cierto?, la zona anecoica vinculado al líquido a nivel pleural, ¿sí? Que es lo que habíamos visto ayer como signo de spin, ¿no es cierto?, que es la zona que se observa acá con las diferentes, estas formas de ondas que se realizan en relación al diafragma, ¿cierto? ¿Qué ejemplos podemos plantear como en el primer espacio a nivel del Morrison? Aquí a través del chat podríamos ir conversando, podría saber cuáles son sus expectativas o cuáles son sus respuestas en relación a lo que vemos, ¿no es cierto? Bien. Aquí en esta imagen que estoy observando, primero yo voy a plantear la posición, ¿no es cierto? Me gustaría que podamos interactuar mejor a través del chat, ¿sí? Bien, entonces yo qué observo. Primero, Hay líquido en el espacio Morrison. bien, vamos a irlo analizando en relación a la imagen, ¿sí? Yo tengo una zona hipoecogénica, ¿no es cierto? O isoecogénica acá, y la zona del riñón acá. Todo lo que vemos al momento del movimiento puedo encontrar, ¿no es cierto? Incluso también reverberaciones o incluso la interposición de las costillas, ¿sí? Y lo importante es detectar esta zona anecogénica, bien, o anecoica, ¿no es cierto? Relacionada a lo que separaba entre el pulmón, entre el hígado y el riñón derecho. Bien, ¿qué opinan de esta imagen en cambio? Esta imagen igual vamos a apreciar, ¿no es cierto?, la zona hepática, que ya hemos hablado desde una relación de una estructura isoecogénica, ¿sí?, con sus vasos anecoicos en su interior. Aquí vemos de mejor manera, ¿no es cierto?, este efecto de sombra acústica que se genera por una costilla. Y miren, aquí yo puedo observar el riñón, ¿no es cierto?, ya en su totalidad, ¿sí? Y aquí es lo que hablábamos, estas zonas anecoigénicas que van a ser igual parte de las pirámides renales y una zona hiperecogénica que va a ser la pelvis renal. Y sobre la parte periférica lo que yo encuentro es una estructura, ¿no es cierto?, hiperecogénica, que es la que está rodeando al riñón. ¿Qué me llama la atención? Esta zona de acá. Quiero que se fijen a nivel del video. Miren, ¿no es cierto? Igual hago una proyección desde anterior hacia posterior, acá veo el diafragma. ¿Y qué me llama la atención? A nivel del riñón, ¿sí?, teniendo en cuenta que esto es cefálico y esto es caudal, voy a encontrar igual una zona nicogénica, pero que no está separando en relación a la parte, ¿no es cierto?, del Morrison. Miren, el Morrison aquí está normal, ¿no es cierto? Miren, lo que yo estoy viendo acá es que está dentro de la cápsula de Gerota, líquido a nivel del polo inferior del riñón, ¿sí? Eso es importante también porque no siempre la cantidad de líquido que podamos detectar va a estar solamente en los espacios, ¿cierto?, sino también pueden estar encapsulados en los diferentes órganos que tienen sus cápsulas, ¿no es cierto? Bueno, aquí igual, ¿no es cierto?, esta es la parte hepática, estamos haciendo referencia a la zona de igual derecha de la cavidad abdominal. En ese sentido, yo voy a observar en cambio que aquí se ve el diafragma y la zona superior que va a ser en relación a la pleura, ¿no es cierto? Es signo de cabeza de medusa, que se lo conoce, ¿sí? Es decir, el pulmón sano se ingresa a la zona de líquido, ¿no es cierto? Que es lo como hace relación a derrame pleural. En cambio acá, ¿qué ocurre? Miren, aquí en la imagen, de cierta manera voy a encontrar una pequeña cantidad de líquido, miren aquí, ¿no es cierto? Mira, igual aquí está el riñón y encuentro una zona muy pequeña anecogénica, ¿no es cierto? Mira aquí, relacionado al líquido, ¿no es cierto? ¿Y qué me llama la atención también de esta imagen? Que hay zonas mucho más hiperecogénicas, ¿no es cierto? ¿Sí?
Miren, en relación a la parte anecogénica, lo voy a plantear aquí, ¿no es cierto? Se ve muy claro. Y en cambio, en la imagen de acá, yo veo que tiene zonas son hipoecogénicas, pero no completamente anecogénicas, ¿sí? Que esto va a estar relacionado a grasa, ¿no es cierto? Probablemente grasa perirenal, que también era lo que habíamos conversado. Sí, como se ve en la imagen acá, aquí pueden comparar, ¿sí? Pequeña cantidad de sangre acá, ¿sí? Y en el otro en relación a grasa. Bien, eso en relación al lado derecho, ¿no es cierto? Ahora vamos a analizar el lado izquierdo, ¿sí? Que todo va a estar en relación al espacio esplenorenal, pero que también vamos a analizar desde las estructuras adyacentes, ¿no es cierto? Igual que el lado contralateral, planteamos la parte de pulmón, el vaso, ¿sí? El diafragma en verde y la zona renal, ¿no es cierto? Miren aquí, esto es importante. Si ustedes recuerdan, en la imagen anterior veíamos que la zona de la exploración era en la línea axilar media, ¿no es cierto? Sí, y la movilización era en un plano hacia posterior y anterior. En cambio, miren, cuando habíamos hablado de técnica, hablábamos de la angulación, ¿no es cierto? O de la inclinación del transductor. Miren, en este caso va a ser en una línea axilar posterior y la movilización o la inclinación va a ser hacia anterior y posterior, ¿sí? Como vamos a ver acá. Miren, ¿sí? Primero está en posterior y luego cómo es el movimiento, ¿no es cierto? El movimiento es más hacia la zona superior. Y a este lado, al lado izquierdo, aquí se va a observar mucho más en relación a las estructuras de las costillas, es decir, voy a tener más sombra acústica, ¿sí? Bien, aquí igual para representarlo, ¿no es cierto? En el eco, según lo que veíamos en la tomografía, la parte pulmonar, el diafragma, ¿no es cierto? Aquí voy a encontrar igual una estructura isoecogénica, pero en este caso ya no va a ser con zonas anecogénicas en su interior, ¿no es cierto? Que serían los vasos. Es mucho más sólida, ¿sí? Y luego de eso el riñón, ¿no es cierto? El riñón que igual van a estar con sus cápsulas. ¿Qué ejemplos podemos plantear? En la parte del espacio espleno-renal. Bien, primero la disposición, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de la grasa que podemos encontrar perirrenal, ¿sí? Toda esta zona de acá. Y cómo voy a encontrar la posición de tanto del vaso, ¿no es cierto? Como del riñón, miren, ¿sí? Eso es lo normal, ¿no es cierto? Mira, las dos estructuras están juntas y lo que podemos ver es una zona hiperecogénica relacionada a la grasa. Diferente es cuando yo encuentro esto, ¿no es cierto? Mira, esto igual es el vaso y voy a tener zonas anecogénicas, ¿no es cierto? Aquí no se observa con claridad la zona de lo que haría relación al hígado, ¿no es cierto? Pero si yo sé que tiene aquí el indicador y el transductor está acá, ¿esta zona qué va a ser? Va a ser la zona pulmonar, ¿no es cierto? ¿Sí? En relación a la zona pulmonar porque está cefálico. Luego de eso viene el diafragma y luego viene el vaso. En este caso, yo veo que el líquido no está igual en relación al signo de spin, ¿no es cierto? Sino yo veo que está alrededor del vaso y por debajo del diafragma. Esto es decir, es líquido que está encapsulado en relación al vaso y que tiene relación a una zona subdiafragmática. ¿Sí? Como se ve aquí, esta es la parte del diafragma. También tiene derrame pleural este paciente acá, si pueden observar. Pero lo que más llama la atención es, ¿no es cierto?, el líquido que se encuentra alrededor del vaso. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Igual esta zona es una zona caudal, ¿no es cierto? En relación al plano ecográfico sabemos que está en coronal. Entonces esto más va a estar relacionado a una zona inferior y acá superior, ¿no es cierto? En la zona superior va a estar el diafragma y acá el polo inferior en relación al riñón y al vaso. Igual en esa imagen, si ustedes ven, la visualización del líquido no va a ser tan sencilla, pero aquí de cierta manera se ve con claridad la distinción, ¿no es cierto?, entre la zona hiperecogénica que recubre tanto al riñón como al hígado, como al vaso, y la zona anecogénica en esta zona, que sería la acumulación de líquido periesplénico.
Bien, igual acá lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Siempre tratar de valorar si es que yo tengo estructuras que son móviles al fluido, ¿no es cierto? Se mueven o son algo más sólido a nivel del vaso. Aquí lo que se ve es en relación a una zona como un hematoma a nivel esplénico, ¿no? Por eso el tipo de densidad que se tenía. Y aquí en cambio, ¿qué observan? Miren, igual yo veo una zona anecogénica, ¿no es cierto? Esta es una zona anecogénica, pero que se mantiene en el mismo lugar, ¿sí? Eso es súper importante cuando hablamos en relación a la progresión de cierta manera, de líquido que está encapsulado, ¿no es cierto? Relacionando a lo que son quistes. Y por último, la zona pélvica, ¿no es cierto? Tanto en recto vesical como en relación al Douglas, ¿no es cierto? Aquí anatómicamente lo vamos a plantear en relación a cómo lo vamos a observar y la exploración, ¿no es cierto? Desde una perspectiva de un transductor convexo en un eje longitudinal y en la otra imagen un eje axial. En este caso, eje axial o transversal y este en un eje sagital. Y miren cómo va a ser la exploración, ¿no es cierto? En el eje sagital de derecha hacia izquierda y en el eje axial en un plano superior e inferior. Y eso es lo que vamos a observar. Aquí lo hacemos una comparación, ¿no es cierto? Estos son en pacientes masculinos y esto en pacientes femeninos, ¿no es cierto? Y miren, por eso yo decía la importancia de saber el plano, porque en el caso del eje transversal o axial, no va a haber mayor problema, ¿no es cierto? Igual se va a ver la vejiga en la parte superior, luego de eso el recto, que podría ser con artefactos, y en las mujeres en la parte del útero, ¿no es cierto? Y si yo pensara que el líquido, ¿dónde voy a encontrar el líquido? El líquido lo voy a encontrar en el caso de la mujer aquí, ¿no es cierto? Es decir, entre el útero y el recto. Y en el caso del varón, en cambio, va a ser aquí. Es decir, entre la vejiga y el recto, ¿sí? Esta es una posición transversal. En cambio, ¿qué pasa cuando es longitudinal? Cuando es longitudinal, yo ya no tengo la parte derecha o izquierda, ¿no es cierto? Sino aquí entra otro componente que va a ser la parte cefálica, ¿no es cierto? Y la parte cefálica igual en mujeres. En el caso de los varones, ¿qué voy a encontrar? La parte intestinal, ¿no es cierto? El gas a nivel intestinal, ¿sí? Que lo voy a ver igual en la perspectiva de artefactos. Y en caso de la mujer, en cambio, ¿qué voy a observar? Voy a observar el útero, ¿no es cierto? El útero en relación a la vejiga. El líquido libre lo vamos a encontrar acá. Bien. Esto ya desde una perspectiva real al movimiento, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Son costes axiales, ¿no es cierto? Miren, ustedes pueden observar en varón y en mujer, toda la zona necogénica va a ser que la vejiga, ¿no es cierto? En este caso la vejiga. Y en la parte inferior que no se observa ningún cambio, que va a ser el recto. ¿Sí? Permítanme un momento. Bien, gracias. Estaba con el audio bloqueado. Bien, entonces mencionaba en relación, ¿no es cierto?, la parte, ya para ir terminando, en relación a todo lo que es la zona pélvica, ¿no es cierto? La zona pélvica yo tengo que reconocer cuándo es anterior y cuándo es axial y longitudinal y cuándo es hombre y mujer, ¿no es cierto? La referencia en sí va a ser la zona uterina, que esto lo van a especificar mejor en próximas clases, pero es importante que tengan presente la hipoecogenicidad que van a tener las estructuras ginecológicas, ¿sí?
Yo aquí lo que estoy observando es la zona vesica, la zona de la vejiga que está con orina y en la parte inferior la zona rectal, ¿no es cierto? Y al lado contrario lo mismo, observo yo aquí la vejiga y aquí la diferencia es que voy a encontrar el cuerpo uterino, ¿no es cierto? En esta zona. En cambio, ¿qué ocurre acá? Miren cuál es una posición, aquí es diferente, ¿no es cierto? Aquí tengo la vejiga y acá yo que encuentro unas zonas hiperecogénicas, ¿no es cierto? Con movilización, ¿sí? Que van a ser que asas intestinales, ¿sí? Y entre las asas intestinales y la vejiga encuentro una zona necogénica, que en esa zona necogénica va a ser relacionado, en este caso, a líquido libre en cavidad, ¿no es cierto? Igual aquí yo tengo que ir diferenciando, ¿no es cierto? Mira, aquí tengo una zona necogénica y luego una zona hipoecogénica. Y posterior a eso tengo una zona igual anecogénica, ¿no es cierto? Es un paciente femenino, lo que yo voy a encontrar es la vejiga, el útero, y posterior a eso, ¿no es cierto?, la zona de líquido libre en cavidad, es decir, en el espacio de Douglas relacionado entre el útero y el recto. Igual acá, ¿no es cierto? Miren, aquí yo veo una zona anecogénica, zona, ¿no es cierto?, en relación al recto, y luego de eso voy a ver una pequeña zona aquí anecogénica, que de lo que normalmente veíamos que estaban juntos, ¿no es cierto?, tanto el recto como la vejiga, en este caso lo que yo veo es que se separan y se ven una zona anecogénica. Desde la proyección que yo estoy teniendo aquí, mira, yo sé que es un eje longitudinal, primero por la forma que tiene la vejiga, y luego miren aquí cómo se ve esta zona hipoecogénica, que de hecho también se puede ver una zona aquí hiperecogénica en relación al endometrio, ¿sí? Esto va a ser el útero. Y miren que después del útero yo tengo una pequeña zona de líquido acá, ¿sí? Zona anecogénica, y obviamente más acá arriba vamos a encontrar la zona de gas, ¿no es cierto? Gas en relación a la zona cefálica en un eje longitudinal. En este, en cambio, es una valoración axial, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, yo estoy observando desde la zona superior hacia inferior. Encuentro la vejiga y luego encuentro una zona necogénica acá, ¿no es cierto? Mira, ahora cambié el plano, pongo un eje longitudinal, igual encuentro la zona anecogénica de la vejiga y luego de eso encuentro el líquido libre, ¿no es cierto? Mira, ahí está comparado entre las dos ventanas, ¿no es cierto? Este en un eje axial o transversal, ¿sí? Como lo menciona acá, ¿sí? Y acá, en cambio, veíamos en un corte longitudinal, ¿sí? Es decir, esto es cefálico y esto es caudal. Igual zona necogénica, luego veo una pequeña zona con cambio de ecogenicidad, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo repetimos. Y posterior a eso encuentro la zona del recto, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Aquí en esta zona no encuentro líquido, ¿no es cierto? En cambio en la zona de acá sí. Por último, miren, esta imagen es importante también en los pacientes a veces que son ya referidos. Pero yo encuentro una zona muy circular, hiperecogénica alrededor, que genera incluso sombra acústica. Esto es en los casos, ¿no es cierto?, que también me va a servir como referencia cuando la vejiga no tiene líquido, ¿no es cierto? Y en los casos de que los pacientes tienen sonda vesical, lo podemos encontrar de una forma muy circular relacionada al balón de la sonda vesical. Vamos a analizar en el tema del pericardio, esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo van a estar dispuestas las capas y cuál va a ser la visualización que yo voy a tener ecográficamente. Miren cómo es la colocación de una visión subsifoidea, ¿sí? Y la movilización entre un plano derecho o izquierdo, ¿no es cierto?, para la identificación del hígado. Miren acá, una imagen como yo representaría el pericardio, ¿no es cierto? Y esto, si es que es en el momento que se contrae, miren cómo se va a observar la zona hiperecogénica relacionada al pericardio, ¿no es cierto? Mira, ¿sí? Cómo se genera, ¿no es cierto?, ese sliding, ¿sí?, en relación a las zonas pericárdicas. Y aquí yo puedo ver cómo esta zona derecha, ¿no es cierto?, por la forma incluso del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Esto es normal, incluso aquí se ve parte igual del hígado, como habíamos conversado. Y yo veo la contracción normal del corazón, ¿no es cierto? Mira, aquí en este caso las capas pericárdicas están normales.
En cambio, ¿qué ocurre si igual yo tengo aquí el hígado y luego de esas capas se separan? Mira, igual aquí tengo yo el ventrículo derecho, acá la aurícula derecha, la zona izquierda, pero tengo una gran separación de las cavidades, de las capas pericárdicas, ¿no es cierto? Si esto es anecoico, va a ser en relación a líquido libre. Aquí también se puede observar, en cambio, un ejemplo donde no se observa una cantidad mayor de sangre, ¿no es cierto? Pero de igual forma estoy observando cómo aquí está separado, ¿no es cierto? Es decir, una capa pericárdica y la otra que está en relación ya al corazón, y veo cómo se separa y me deja una zona anecogénica, ¿no es cierto? Igual aquí pueden observar la misma situación, miren todo en la cantidad de líquido que se encuentra en el espacio pericárdico. Esto va a ser una zona anecogénica. Bien, la zona de neumotórax, que eso lo vimos el día de ayer, igual con la zona de hemotórax, que la idea sería identificar la zona de sangrado, ¿sí? Bien. Bien, no sé si tienen alguna consulta. En cuanto a los videos de ayer, justamente el momento de desconectarnos, se comentaba para subirlo. Yo los voy a subir ahora. Lo que voy a hacer es subirles al Drive y posteriormente les voy a hacer llegar el link para que ustedes puedan revisar ya de forma mucho más específica todos los videos, ¿no? Que lo que hemos hecho es irlo describiendo de forma muy puntual a lo que tiene relación con la clase. Doctor Quesada, en caso de una apendicitis, ¿cómo sería la técnica para hacer un diagnóstico? Y si hubiese una peritonitis por apendicitis, el líquido iría hacia el fondo del saco de Douglas. Sí. Primero, el gol estándar actual en el tema de apendicitis va a ser la tomografía, ¿no? ¿Qué iba a Ahora, ser? ¿Qué iba a ser, Pipo? en ese sentido, también se puede utilizar en relación a la ecografía, pero dependerá mucho, ¿no es cierto?, de la posición que tenga el apéndice en primera instancia, para que se pueda visualizar, ¿sí? Idealmente, como es una estructura que va a estar muy relacionada a la parte superficial, se puede hacer con un transductor lineal, ¿sí? Y lo que podemos encontrar en relación a la ecografía es más una zona hiperecogénica que va a estar relacionado al proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso, como explico, no tiene mucha validez, eso lo irán revisando ya en la parte de ecografía abdominal que va a dar una colega. Lo que sí podría yo localizar es esta zona hiperecogénica. Y si en el caso ya tengo un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, relacionado a un apéndice donde va a ser con líquido alrededor, ahí sí lo voy a ver anecogénico alrededor, ¿sí? Alrededor. En ocasiones hasta un 30% pueden estar relacionados a apendicolitos, que en este caso son cálculos, ¿no es cierto? En ese sentido también podríamos encontrar sombra acústica, ¿sí? Es decir, en el tema ecográfico vinculado a apéndice, no va a tener tanta especificidad, de hecho yo recomendaría mejor una tomografía, pero como puntos a favor ahí podría ser en relación al líquido apendicular, que voy a encontrar igual como zona anecogénica. También podría encontrar el apendicolito, ¿no es cierto?, en relación a sombra acústica relacionado al cálculo que encontré ahí. Y sobre todo cuando tengo edema, pensar de que la ecogenicidad va a aumentar. Entonces, lo que voy a ver es más hiperecogénico, ¿sí? Si es que yo pienso que mi paciente tiene una peritonitis, se va más ya del cuadro clínico, digamos más desde la perspectiva diagnóstica imagenológica, ¿no? Ahí va a mandar ya en sí cómo se haga el análisis de la perspectiva clínica, ¿no? Entonces, eso sería más en relación al tema de apéndice. Pero siempre, cuando ustedes piensen en una visualización de líquido, lo importante es que recuerden que vamos a encontrar como zonas anecogénicas. Perfecto. Y el peristaltismo de las zonas aledañas está como un poco más disminuida, ¿no? O abolida. Claro, claro, pero eso es parte del mismo proceso, ¿no? Inflamatorio apendicular, que de hecho cuando se hacen análisis también en relación, por ejemplo, a vía biliar, vamos a encontrar lo mismo.
podría sumar también al diagnóstico desde la perspectiva ecográfica, ¿no? En cuanto al peristaltismo. Una pregunta, doctor. En cuanto a poder contabilizar la cantidad de líquido que está libre, ¿se puede hacer con esta situación del EcoFast? ¿O no entra en esto? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque recuerda, Jorge, y eso es un dato muy interesante, porque como ustedes saben, actualmente no todos los traumas abdominales tienen que abrirse, ¿no es cierto? Es decir, en pacientes tú podrías hacer, ¿no es cierto?, una valoración mucho más conservadora, donde tengas que manejar el tema de incluso hipotensión permisiva, ¿no es cierto? No sé si muchos de ustedes se podrían relacionar con el tema. Entonces, ahí es importante el tema de volumen, ¿sí? Es importante el tema de volumen, primero para tener una perspectiva de cuánto de líquido podemos tener en la parte del estudio, ¿sí? Y la otra es ver si es que nos permite desde una perspectiva clínica hacer un manejo conservador. Yo pongo un escenario y es un cuadro que la verdad es común que se presente. Una paciente que tiene un trauma hepático, por ejemplo, ¿sí? Es un trauma hepático, la paciente tiene líquido libre en cavidad, ¿sí? Pero no tiene descompensación hemodinámica, ¿sí? Es decir, es una paciente que está normotensa, un poco taquicárdica, probablemente incluso con tendencia a la hipertensión, pero más relacionado al tema de dolor, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Manejamos el dolor, ¿no es cierto? Con opioides, no hidratamos de una forma muy desmesurada, ¿no es cierto? Es decir, hacemos cargas de volúmenes de 300 de lactato máximo, ¿sí? Y lo que hacemos es una hipotensión permisiva. ¿Para qué? Para que la zona de sangrado pueda disminuir, ¿no es cierto? Yo ahí puedo hacer una valoración ecográfica en relación al volumen. Para las valoraciones ecográficas en volumen, eso se debe hacer como cualquier situación de que se quiera analizar volumen. Yo necesito tener dos planos, ¿sí? Voy a apoyarme de la misma imagen que vimos al último para poderlo explicar. Si me permiten un momento para poder orientar en el video. Pero en sí lo importante de esto es de que yo voy a manejarme tanto en un eje axial y en un eje longitudinal. ¿Por qué? Porque lo que yo deseo a nivel de cuantificar lo que es el líquido, yo tengo que tener los tres planos, ¿no es cierto? Desde la zona anteroposterior, lateral y también longitudinal. Cuando yo sumo estos tres valores y eso lo multiplico por 0,5, yo tengo un aproximado en volumen, ¿sí? Que lo voy a mostrar en relación a la imagen que veíamos que estábamos en los dos planos, ¿no es cierto? Bien. Bien, voy a comprar. El capitán. Permita. ¿Me confirman si se puede ver la imagen? No, Doc. No sé por qué no les puedo compartir. A ver, seamos mucho más prácticos.
Bien, ¿se observa la imagen ahí? Sí, doctor, sí se observa. Sí, Doc. Bien. Ya. Por ejemplo, en relación a la pregunta que hice hace un momento, ¿no es cierto? ¿Yo cómo voy a cuantificar en relación al líquido? ¿Sí? Vamos a hacer en la gráfica vinculado al tema de la parte de vejiga, que igual esto va a ser reproducible igual en cualquier parte de una zona de líquido, ¿no? Entonces, yo tengo que cuantificar dependiendo de los 3 planos topográficos que yo tenga. Primero, por ejemplo, yo voy a tener en un corte transversal, ¿qué voy a tener? Voy a tener una zona de lo anterior a lo posterior y de derecha a izquierda. Y en un eje longitudinal voy a tener lo mismo, ¿no es cierto? En este caso voy a tener un eje anterior-posterior y en este caso cefálico y caudal. Entonces, lo que yo hago es hacer la medición primero en un plano anterior, ¿sí? Por ejemplo, tengo 12 milímetros, ¿sí? En relación a una medición lineal, ¿no es cierto? Luego de eso hago un cálculo en relación a la parte lateral, es decir, del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? En este caso yo tengo 2 dimensiones. Si yo multiplicar entre estas dos, yo voy a tener el área en su interior, ¿no es cierto? Y para yo calcular volumen, ¿qué debo hacer? Debo tener 3 dimensiones, ¿no es cierto? Que en este caso voy a utilizar la proyección oblicua para poder vincular entre la zona cefálica, ¿no es cierto? En este caso no se vería, y la zona caudal, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy midiendo estas 3 estructuras, ¿no es cierto? Esa es la forma teórica, digamos, de hacerlo, ¿no? Porque muchos de los software ahora, a nivel de la ecografía, lo que hace es delimitar toda la área y vos calculas el volumen directamente, o sea, que es la forma más sencilla. Pero la forma que se debería hacer es esta, ¿sí? Yo voy a cuantificar o voy a medir los 3 planos, ¿no es cierto? En anterior a posterior, de derecha a izquierda en el plano axial y en el plano longitudinal de cefálico a caudal. Estos 3 planos multiplicados por 0.5 me va a dar un total del volumen aproximado que yo pueda tener, ¿sí? Es decir, tiene mucha utilidad desde una perspectiva de que con eso yo puedo incluso hacer valoraciones subsecuentes, ¿no es cierto? Siempre y cuando el operador sea el mismo, ¿sí? Porque recuerden que una de las desventajas de la ecografía es de que es operador dependiente. Entonces, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que vaya en relación al médico tratante que está en la emergencia, lo realizas en la mañana y en la noche viene a ser residente, ¿no es cierto? Lo valora desde otra perspectiva y se puede tener sesgos en relación al diagnóstico. Es decir, sí se puede hacer las mediciones, tiene mucha validez siempre y cuando tenga un objetivo, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo un paciente que está chocado, que está con 70-40 de presión, está frío, pálido, y encuentro en el abdomen que tiene líquido en el Morrison, en el espleno renal, ¿no es cierto? También tiene en relación al recto vesical, no tiene utilidad que yo contabilice el líquido, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a cuantificar el volumen? Si lo que ese paciente necesita es ir a quirófano, ¿sí? Entonces tiene que ser muy objetivo. La pregunta es muy interesante cuando son pacientes que yo pueda tener un manejo mucho más conservador, ¿sí? Que eso en realidad tiene mucha validez actualmente en los casos de abdomen agudo. Bien. Ya, gracias. Bien. Listo. Un gusto. El día de mañana continuaremos con la parte de ecocardiografía básica. Gracias, doctor. Buenas noches con Gracias, todos. doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Chao. Buenas noches. Hola. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos.